Saludamos y tenemos en la línea... Sí, tenemos en la línea al estudiante de maestría de Ciencias Sociales del Colegio de Sonora, Ulises Reyes López. Ulises Reyes, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Oye, te toca estudiar la maestría en modalidad a distancia, ¿no? Porque te toca obligatoria, ¿no? en estos tiempos raros del COVID-19, en donde nuestro mundo cambió, pues. ¿Qué tal te fue con eso? Bien, pues ahorita decía un poco obligatorio el estudiar en línea, ¿no? Porque bueno, pues igual como a todos, pues nos agarró en curva, fue una experiencia nueva. Uh-huh. La mayoría no habíamos, pues elegimos precisamente una modalidad presencial sí. Porque muchos no les gusta, no se sienten cómodos. Es otro tipo de dinámica, ¿no? Y bueno, pues nos tuvimos que empezar a adaptar, cómo nos está yendo, pues hubo esa necesidad de adaptarse, de empezar a hacer otro tipo de dinámicas. Lamentablemente se nos conjuga con esto de estar en casa, ¿no? La mayoría de nosotros, porque somos estudiantes a tiempo completo, entonces bueno, esta es nuestra labor ahorita. Claro, sí, Ulises, sí, definitivamente hablando de educación superior, por ejemplo, hemos visto estadísticas de cómo se ha estado reduciendo significativamente el número de estudiantes que están ingresando a escuelas privadas. Incluso ayer la gobernadora anunció un programa de apoyos para colegiaturas para estudiantes en universidades privadas. Ojalá también le metiera el dinero que nos debe a la Universidad de Sonora, que es mucho. Cada año están muy por debajo de las obligaciones que debe tener el gobierno del estado. Ojalá que también le meta a las universidades públicas y no solamente a su universidad pública consentida, bueno, la que es consentida hace buen tiempo desde el sexenio Guillermo Padres, pero bueno, eso es otro tema. Por lo mismo que dicen los jóvenes, pues no, yo mejor ni me escribo para una teleuniversidad, pues mejor guardo mi dinerito cuando se vengan tiempos de que pueda vivir la experiencia universitaria completa. Bueno, Ulises, ¿en qué estudiaste del tema de la educación a distancia? Es decir, ¿qué nivel educativo estudiaste o tienes tu marco de estudio? Perdón, se cortó un poco la bien. llamada. Ulises, ¿estudiaste el tema de la educación a distancia en qué nivel educativo? Bueno, no. Nosotros estamos, es por la experiencia como estudiantes. Bien. Por ejemplo, a niveles educativos ya de licenciatura en adelante, es muy viable, ¿no? La educación a distancia, o sea, finalmente se presta mucho para la discusión. En el caso de nosotros era como un poco más fácil, pero hay que reconocer eso, que entre más bajo sea el nivel educativo y ya en preparatoria, secundaria para abajo, pues bueno, no es necesario ni hacer mucho estudio, ¿no? Puedes preguntarle a las amas de casa, a las mujeres que son las que se han visto socialmente, pues mucha labor se le deja a ellas. Y también, Ulises, dependiendo del campo de conocimiento, suponemos que en una maestría en ciencias sociales como la tuya, en donde pues hay mucho que discutir, leer y analizar, probablemente se pueden encontrar mecanismos en línea, pero pues no me imagino una licenciatura en danza, una licenciatura en violín, en música, o en medicina, o en microbiología, llevándola a distancia. O imagínate la escuela de béisbol de Edgar González en línea. Sí, la escuela de béisbol del gobierno. Claro. Bueno, oye, entonces, bueno, nos vas a narrar sobre tu experiencia como estudiante a distancia en el posgrado. Pues sí, en parte es comentar eso, ¿no? Creo que ahorita lo que dicen, en este tipo de programas se permite perfectamente poder estudiar a distancia, ¿no? Se hizo una adaptación, ¿no? Porque en sí un programa en línea, pues no, nadie lo tenía a la mano estando en presencial, porque no se esperaba esto. Uh-huh. Entonces se van a tener que hacer muchas adaptaciones, y considero que mucho tiene que ver con el tipo de actividades, ¿no? Nosotros se prestaba porque es, bueno, materiales de lectura, discutir, comentar entre nosotros, lo cual se pudo trasladar perfectamente a versión online, ¿no? Estar en pues estas plataformas que ahorita se han desarrollado mucho de videollamadas, uh-huh. Ayudaba mucho, pero sí, como ustedes comentan, en otros tipos de programas definitivamente va a ser complicado. Claro. Oye, Ulises, y yo creo que no hay que trasladarlo totalmente, ¿no? Sí, oye, ¿y ya te compraste tu librero? Porque
Vimos a mucha gente que para hacer su transmisión tenía que tener su librero atrás. Claro. Sí, claro. No, yo uso una pared lisa nada más. Ah, qué bueno, qué bueno. Que, Sí, o sea, porque es mucha menos- gente tuvo que comprar un librero o tuvieron que ordenar su librero. Sí, Sí, claro. sí, realmente tuvieron que evitar cualquier visita al baño, como conocía senadora. Pero bueno, ese es otro tema distinto de los accidentes que puede ocurrir en la educación en línea. Sí, creo que, mira, pues puede existir la suficiente madurez en un estudiante posgrado para poder discutir lecturas. La experiencia que a veces tenemos en las universidades es otra, y los muchachos quieren que cantes, bailes, les pongas memes y videitos divertidos, en lugar de concentrarse en un debate serio sobre la lectura, que para eso ni siquiera se necesita realmente ni tener una plataforma pues de video. Para el debate sí, pero pues a menudo obviamente los posgrados y las licenciaturas en sociales la materia prima es leer, reflexionar y escribir tus reflexiones y plantearlas y discutirlas. Me gustaría comentar algo ahí Adelante. con respecto a eso. O sea, somos estudiantes de posgrado, por lo tanto la mayoría pues ya tiene su familia o vive, bueno, depende con quién viva. Sí. Entonces, las personas que sí vi mucha dificultad fueron personas que ya tenían hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que atender a los hijos, aunque tú ya sabes tu dinámica en el posgrado, pero tienes que atender a tus hijos, ¿no? Y también a algunos pues les tocó atenderlos en modalidad en línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, los horarios, los tiempos a veces no les daban, ¿no? Y es una cuestión a lo mejor hasta de logística, ¿no? Inclusive había una compañera que decía, bueno, yo a la hora que yo estoy en clase aquí con ustedes, también está mi hija, ¿no? De primaria. Entonces, dice, ni siquiera la conexión me da. O sea, cosas tan sencillas, pero que se tienen que considerar, ¿no? Sí, sí. Lo platicábamos el otro día con un profesor universitario también sobre los diferentes problemáticas que nos damos cuenta con los alumnos. Yo soy profesor también de la Universidad de Sonora, y obviamente de las diferentes formas de equipamiento tecnológico que tienen los alumnos. La mayoría no cuentan incluso con una laptop. Muchos de ellos tienen conexiones muy malas, muchos de ellos tienen que pelearse con los hermanos al mismo tiempo por un mismo equipo de cómputo y no se adecúan los horarios. Y obviamente pues hay las casas en México, muchas de ellas de interés social, pues tampoco no tienen un rinconcito mismo de privacidad para poder llevar a cabo con pues las medidas pertinentes a esto. Y en el caso que tú comentas, nos imaginamos de estudiantes o incluso de profesores con familias, pues también el estar en un ambiente que no es propiamente laboral, sino es el ambiente privado, pues también produce poderosos distractores u ocupaciones más allá de la labor académica. Sí, claro, estás en tu casa, no estás en un aula, ¿no? Así es. Entonces es difícil trasladar todo eso y creo que sí hay que tomarlo muy, muy en cuenta, ¿no? Sí. No, definitivamente, sobre todo que también hay que tomar en cuenta que para la educación en general, tal vez ustedes como estudiantes de posgrado con una beca CONACYT que les permite hacerse del equipo necesario para su estudio. No te crees que alcanza, No, pero que es para el equipo necesario para tu estudio. No te Entonces, crees que alcanza, te repito. No. Porque aparte ellos tienen que pagar colegiatura. Sí, tienen que no pagar necesariamente alcanza, pero se supone que para esto es probablemente ustedes puedan tener un equipo con el cual conectarse, una renta de un plan de internet y este tipo de cosas, pero la mayoría de los estudiantes de primaria, de secundaria, se conectan vía celular, y vía celular con celulares que tienen poca memoria, con celulares pues de gama baja o de gama media, que no les permite toda la funcionalidad de la navegación, ¿no? Sí, de hecho, pues me ha tocado, ¿no? Estar en charlas y esto, y sí, mucha gente, y ahorita comentaba, ¿no? La parte de si alcanza o no la beca. Es lo que creo que también ha aflorado mucho y que se ha comentado mucho con esto de la pandemia. Se notan las diferencias y las dificultades que tenemos, y no todos estamos en el mismo terreno, y es parejo para todos, ¿no? En diferentes circunstancias, en apoyo social, en apoyo económico, en ciertas ventajas que pueden tener unos y otros. Entonces, pues bueno, son dificultades sociales, pero que se han ido magnificando con esta situación. Uh-huh. Sí, Oye, sí. y bueno, a ti
¿Cuál es tu campo de estudio, tu tema de investigación en la maestría? Porque digo, ya nos has platicado cómo te fue en estos tiempos raros de estudiar semipresencial cuando te inscribiste en algo presencial y de tiempo completo. ¿Qué es lo que estás estudiando, Ulises? Yo estoy trabajando me interesa el tema de masculinidades y prevención de violencia. Y de hecho, tengo un grupo con el que trabajo masculinidades, ¿no? Trabajamos el tema, nos reunimos igual de manera semanal y lo acabamos de volver a implementar otra vez en línea, ¿no? Porque ya veíamos que esto no paraba y bueno, pues hay que adaptarnos, ¿no? Oye, y volvemos en los adultos. Si en los adultos se dificulta precisamente por esa cuestión de que no se sienten cómodos, no saben quién se va a conectar, no se sienten cómodos grabándose. Ha habido un poco de sortear esas dificultades. Sí, definitivamente. Y ya para terminar, Ulises, en tu campo de estudio, desde la psicología y esto de las masculinidades, se ha hablado mucho de las afectaciones psicológicas que puede tener la pandemia, porque estamos saliéndonos de una rutina en la cual nos sentíamos cómodos y encerrándonos en una especie de día de la marmota, ¿no? De un día de un constante presente. Igual. Cómo estas masculinidades que a veces tienen lados muy frágiles, muy débiles, cómo están viviendo este encierro, tú como psicólogo, ¿cómo lo ves? ¿Qué te has enterado? Pues mira, sí, inclusive al principio me llamó mucho la atención que no lo habían solicitado, les propuse la opción en línea y no, dijeron que no, que esperábamos. Y después lo solicitaron ellos mismos, ¿no? Entonces sí hay esa necesidad de tener otros espacios, de comunicar otras cosas, de desahogarse, ¿no? Precisamente, que a veces no pueden. Y también esta cuestión laboral, pues eso es la demanda social que le piden al hombre, ¿no? Ser el proveedor, y muchos sí se sienten preocupados, se sienten con miedo de no saber qué va a pasar. Depende, algunos siguieron trabajando en la medida de lo que se les permitieron, pero otros no. Entonces sí es una preocupación que hay. Y en general he encontrado con las personas con las que he trabajado como buen ánimo, ¿no? O sea, no ha habido tampoco, no han tenido problemas en casa. Sin embargo, eso siempre es un constante estar trabajando para trabajar precisamente prevención de violencia. Es un trabajo constante, ¿no? Estar como un recordatorio. Sí, definitivamente, y hay que ponerle atención a eso de la prevención de violencia, porque pues es desastroso cuando la violencia sucede en tu ciudad, en tu calle, pero peor cuando estás encerrado en tu casa y la violencia sucede en tu casa. Claro, dicen es el lugar más peligroso, desafortunadamente, ¿no? A veces la casa. Sí, definitivamente. Ulises, pues te mandamos un abrazo. Qué bueno que pudieron sortear más o menos bien, que pudieron entender esta idea de la educación a distancia en tu posgrado ahí en Colson. Ojalá así sigan y ojalá en algún momento también se puedan encontrar cara a cara. Perfecto, sí, pues estamos en esas y pues bueno, muchas gracias, muy buen día. Gracias, Ulises, hasta luego, mucha suerte y saludos a todos los estudiantes del Colegio de Sonora. Ulises es psicólogo y estudia en Colegio de Sonora, gracias a la personal del Colegio de Sonora de compartir las experiencias de los maestrantes, doctorantes y también pues algunos investigadores que han estado acompañándonos en estas semanas.